Era la estación cuando los reyes iban al combate, pero David eligió quedarse en Jerusalén. 2 Samuel 11:1. Desde su palacio presidía una nación en crecimiento, pero internamente lidiaba con conflictos que pronto afectarían su reinado. Este momento de calma antes de la tormenta presentaba a David no como un guerrero, sino como un monarca que se enfrentaría a sus propias batallas internas. En esta quietud, la ciudad de Jerusalén prosperaba, simbolizando la aparente paz y el éxito de David. Sin embargo, la serenidad exterior ocultaba una tormenta inminente que surgiría de decisiones tomadas en momentos de debilidad. Este contraste entre la prosperidad externa y la turbulencia interna establece el escenario para una narrativa de caída y redención. En su palacio, David se encontraba solo, lo que resalta su aislamiento del campo de batalla, donde sus hombres luchaban y morían. Este aislamiento sería el preludio de una serie de decisiones impulsivas que marcarían profundamente su legado. La decisión de no ir al combate es presentada como una desviación de lo que se esperaba de un rey, un primer paso hacia un destino trágico. Este prólogo no solo sitúa a David en un contexto de conflicto, sino también en un dilema personal y espiritual. Muestra la dualidad de un hombre que, a pesar de su poder y devoción religiosa, no está exento de fallas y tentaciones. Así, se establece un paralelo entre los conflictos bélicos y los personales, ambos capaces de definir el rumbo de una vida. Una tarde, desde la terraza de su palacio, David vio a una mujer bañándose. 2 Samuel 11:2. Esta vista casual detonaría una cadena de eventos que redefinirían su reinado. La terraza, un lugar elevado física y simbólicamente, se convierte en el escenario de la tentación. Mirando desde arriba, David cae en una trampa de deseo y poder. Betsabé, ajena al impacto que su simple acto de bañarse tendría, se convierte en el objeto de un deseo real que trascendería lo personal para convertirse en un asunto de Estado. Este momento de vulnerabilidad y belleza captura la atención de David, pero también simboliza la fragilidad de la ética en el poder. El deseo surge rápido y feroz, llevando a David a tomar decisiones que alterarían muchas vidas. La descripción de este momento no solo destaca la inmediatez de la atracción, sino también la rapidez con la que se pueden tomar decisiones desastrosas. Aquí, el narrador enfoca en la decisión impulsiva sin considerar sus consecuencias. Este evento marca un punto de inflexión, no solo para David, sino para todo Israel. La narrativa utiliza este encuentro para explorar temas de poder, responsabilidad y las consecuencias éticas de los actos impulsados por el deseo. Se establece así un antes y un después en la vida de David, donde una tarde tranquila se convierte en el preludio de un escándalo. Betsabé, esposa de Urías elitita, es introducida en la historia no solo como un personaje central, sino como un símbolo de inocencia inadvertida. 2 Samuel 11:3. Su belleza, destacada en la narrativa, juega un papel crucial no solo en atraer la mirada de David, sino en subrayar las dinámicas de poder y deseo. La descripción de Betsabé resalta la dicotomía entre su vulnerabilidad y el poder absoluto del rey. A través de sus ojos se explora el tema de la objetivización y la pérdida de agencia dentro de estructuras de poder desiguales. Su presencia en la historia es tanto catalizadora como trágica, pues desencadena eventos que resuenan a través de generaciones. A medida que Betsabé se convierte en el centro de la trama, su personaje es explorado más allá de su belleza. Se muestra su humanidad, sus propias luchas y la complejidad de estar atrapada en una red de decisiones reales. Este enfoque busca dar voz a un personaje que en muchos relatos queda marginado como mera víctima. En este contexto, Betsabé no solo es vista a través de los ojos de David, sino también
como un ser autónomo cuya vida está profundamente afectada por las acciones de otros. Esto plantea preguntas sobre el destino, la moralidad y el impacto de las acciones individuales en la vida de otros, invitando al lector a reflexionar sobre la justicia y la equidad. El rey David, llevado por un deseo repentino, ordena que traigan a Betsabé al palacio, 2 Samuel 11:4. Este acto de convocación no es solo una muestra de poder, sino también un reflejo de cómo el deseo puede cegar a los poderosos, llevándolos a ignorar las normas éticas y morales. La decisión de David de traer a Betsabé a su presencia es un punto crucial que demuestra cómo el poder puede ser mal utilizado para satisfacer deseos personales. La ética del rey se ve comprometida, y este acto marca el comienzo de una serie de decisiones que escalan en gravedad y consecuencia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Se explora la lucha interna de David, sus justificaciones y su incapacidad para resistir la tentación. A través de su conflicto, el texto invita al lector a considerar las complejidades del liderazgo y las falacias morales que incluso los líderes más venerados pueden exhibir. La llegada de Betsabé al palacio no es solo el cumplimiento de un deseo, sino también el comienzo del fin de la inocencia para David. A medida que se desarrolla esta interacción, la narrativa se sumerge en el impacto emocional y espiritual de este encuentro, preparando el escenario para las trágicas consecuencias que seguirán. Tras el encuentro con Betsabé, David se enfrenta a la realidad de sus consecuencias. Betsabé está embarazada. 2 Samuel 11:5. En un intento desesperado por encubrir su pecado, David idea un plan para traer a Urías, el esposo de Betsabé, de vuelta del campo de batalla, esperando que duerma con su esposa y así ocultar la paternidad del niño. El plan de David refleja su deterioro moral y su creciente desesperación. A través de esta narrativa, se examina cómo el pecado inicial de David se multiplica, llevándolo a cometer aún más transgresiones en su intento de ocultar su falta inicial. La manipulación de Urías ilustra hasta qué punto David está dispuesto a ir para proteger su imagen y reinado. A pesar de sus esfuerzos, Urías se muestra más honorable que el rey, negándose a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros siguen en el campo de batalla. 2 Samuel 11:11. Esta respuesta no solo frustra los planes de David, sino que también destaca la integridad de Urías, contrastando agudamente con las acciones del rey. Confrontado con la falla de su plan, David se hunde aún más en el engaño, preparando el terreno para aún más decisiones trágicas. Este desarrollo sirve para profundizar en la temática de la culpa, la responsabilidad y las consecuencias inevitables de los actos impulsivos y desesperados. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook.
Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, Urías elitita, un soldado leal y marido de Betsabé, regresa a Jerusalén bajo órdenes del rey, sin saber que se ha convertido en el centro de un juego de poder y desesperación. 2 Samuel 11, 6-8. Este hombre de integridad destaca no solo por su lealtad a David, sino también por su compromiso con los principios morales que incluso el rey ha olvidado. En el encuentro entre David y Urías, vemos el contraste entre la manipulación y la rectitud. David intenta convencer a Urías de que visite a su esposa, con la esperanza de que la paternidad del niño por nacer se atribuya a él. Urías, sin embargo, se niega a disfrutar de los placeres domésticos mientras sus compañeros de armas sufren en el campo de batalla, una decisión que lo eleva moralmente sobre el rey. La negativa de Urías pone a prueba la paciencia y la astucia de David, exponiendo aún más las fallas de carácter del rey. Este acto de integridad de Urías no solo frustra el plan de David, sino que también actúa como un espejo, reflejando lo que David una vez fue y lo que debería haber sido. La insistencia de Urías en la solidaridad con sus compañeros soldados se convierte en un testimonio de su carácter noble, estableciendo un paralelo doloroso con la degradación moral de David. Este contraste subraya la tragedia del uso indebido del poder y los costos humanos de la corrupción y el engaño. Frente al fracaso de su primer plan, David toma una decisión aún más oscura: enviar a Urías a la muerte, 2 Samuel 11, 14-15. En un acto de traición definitiva, David escribe una orden sellada instruyendo a Joab, su comandante, de poner a Urías en la línea de frente del combate más feroz y luego retirarse, dejándolo sin apoyo. Este acto de enviar a un hombre leal a su muerte no solo subraya la profundidad a la que David ha caído, sino también la ironía amarga de Urías llevando su propia sentencia de muerte. La orden sellada simboliza la finalización de la transformación de David de un rey justo a un tirano que abusa de su poder para cubrir sus pecados. La ejecución de esta orden y la eventual muerte de Urías revelan el peso de las decisiones tomadas en secreto y los costos invisibles de la corrupción. Este momento se convierte en un punto crítico en la narrativa, mostrando el resultado final de una serie de malas decisiones y el impacto devastador que tienen en las vidas inocentes. La trama también explora la responsabilidad de Joab y otros involucrados, planteando cuestiones sobre la obediencia y la moralidad en tiempos de poder corrupto. La complicidad de Joab en este plan destaca la difusión del pecado y la corrupción desde el líder hasta sus subordinados, permeando toda la estructura de poder. La noticia de la muerte de Urías llega a David, marcando el cierre de su plan nefasto. 2 Samuel 11, 16, 17. Este evento no solo confirma la muerte de un hombre honorable, sino también simboliza la pérdida total de la moralidad y la integridad en el reinado de David. La reacción de David a la muerte de Urías revela una desconexión emocional y espiritual profunda. En lugar de mostrar remordimiento o dolor, su respuesta práctica muestra una aceptación tácita de su nueva realidad como manipulador y usurpador del destino de otros. Esta parte de la historia resalta el aislamiento de David de sus propios valores morales y espirituales, mostrando cómo el poder y el miedo a la pérdida de estatus pueden corromper profundamente a una persona. La muerte de Urías se convierte así en un símbolo de lo que David ha perdido en su propio ser. El impacto de esta muerte también resuena en el palacio y más allá, afectando a todos los que están involucrados directa o indirectamente.
Este momento actúa como un recordatorio sombrío de que las acciones de una persona en el poder pueden tener consecuencias de amplio alcance, afectando el curso de muchas vidas. Tras la muerte de Urías, David se casa rápidamente con Betsabé, quien se convierte en su esposa. Segundo Samuel 11:26-27. Este matrimonio, lejos de ser una celebración de amor, es un intento de legitimar retroactivamente su relación anterior y el hijo que Betsabé lleva. Este acto de matrimonio no solo muestra la continuidad del intento de David de controlar la narrativa de sus acciones, sino también su deseo de restaurar una apariencia de normalidad y rectitud frente a sus súbditos. Sin embargo, la rapidez y las circunstancias del matrimonio solo sirven para subrayar la falsedad y la manipulación que ahora caracterizan el liderazgo de David. A través de este evento, la historia explora temas de redención falsa y la ilusión de normalidad en tiempos de turbulencia moral. El matrimonio actúa como una fachada, detrás de la cual se esconden secretos y culpas que eventualmente demandarán reconocimiento y reconciliación. La integración de Betsabé en la vida de David también trae consigo nuevas dinámicas y desafíos, no solo para ella, sino para toda la corte. Su presencia en el palacio como reina y las circunstancias de su ascenso añaden una capa de complejidad y tensión a la ya turbulenta vida política y personal de David. A pesar de su matrimonio con Betsabé y la aparente calma que sigue, David vive con el peso de su culpabilidad, un secreto que amenaza con desestabilizar tanto su conciencia como su reinado. Salmo 32, 3-4. Dentro de las paredes del palacio, mientras David enfrenta las consecuencias políticas y personales de sus acciones, su tormento interno crece. Explora la lucha interna de David con su culpa y el miedo a la exposición de su pecado. Aunque externamente todo parece estar bajo control, internamente David es consumido por el remordimiento y la ansiedad sobre las posibles repercusiones de sus actos. La narrativa utiliza este conflicto interno para profundizar en temas de redención, arrepentimiento y las complejas capas de la personalidad humana. La dualidad de David como rey y como hombre fallido ofrece una rica exploración de la lucha entre el deber y el deseo, entre la imagen pública y la verdad oculta. La presión de mantener su secreto y su posición se intensifica a medida que David busca maneras de reconciliarse con su fe y sus fallas. Este proceso de introspección y lucha interna se convierte en un catalizador para cambios más profundos en su carácter y en su forma de gobernar, preparando el escenario para futuros desarrollos en su vida y reinado. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El profeta Natán entra en escena como la voz de la verdad y la justicia divina. Segundo Samuel 12, 1-4. Enviado por Dios, Natán confronta a David no con acusaciones directas, sino con una parábola que espeja los pecados del rey en una historia de injusticia y explotación. La parábola de Natán, que cuenta la historia de un hombre rico que toma la única oveja de un hombre pobre para servir a su visitante, captura la atención y la ira de David. Este enfoque indirecto permite que David se vea a sí mismo en la historia sin inicialmente darse cuenta de que es el acusado. La reacción furiosa de David ante la injusticia en la parábola muestra su desconexión entre sus ideales de justicia y sus propias acciones injustas. Cuando Natán revela que David es ese hombre en la parábola, 2 Samuel 12:7, el impacto
es devastador. David se enfrenta no solo a la realidad de sus acciones, sino también al hecho de que ha fallado tanto a su pueblo como a su Dios. Este momento es crucial, ya que marca el comienzo del proceso de arrepentimiento de David. La habilidad de Natán para llevar a David a esta realización demuestra la profundidad de su sabiduría y su papel crucial como consejero espiritual. Este encuentro no solo es un punto de inflexión para David, sino que también subraya la importancia de los profetas en la corte israelita, actuando como controles morales y espirituales para los reyes. Tras reconocer su pecado, David se enfrenta a las severas consecuencias anunciadas por Natán, 2 Samuel 12, 10, 12. La espada nunca se apartará de su casa, indicando que la violencia y la traición marcarán el futuro de su linaje. Además, la revelación pública de sus pecados y la pérdida de su hijo recién nacido son pronunciadas como parte del juicio divino. La profundidad del arrepentimiento de David y su aceptación de las consecuencias de sus acciones. La aceptación de David de su castigo refleja su entendimiento de que la justicia divina es ineludible y necesaria, marcando un contraste con su previa desviación moral. La manera en que David maneja estas revelaciones y castigos habla de su complejidad como personaje. Un hombre capaz de grandes pecados, pero también de profundo arrepentimiento. Su respuesta a la profecía de Natán muestra su resignación y su deseo de volver a alinear su vida con los mandatos de Dios. Este episodio también sirve para subrayar la seriedad con la que se tratan los pecados de los líderes en la tradición bíblica, donde no solo afectan al individuo, sino a toda la comunidad. La historia personal de David se convierte en una lección pública sobre las consecuencias del pecado y la justicia divina. El arrepentimiento genuino de David se manifiesta en su lamento y búsqueda de perdón, como se expresa en el Salmo 51. Este salmo es un testimonio personal de su dolor, su reconocimiento del pecado y su súplica por la misericordia divina. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10 muestra su deseo de transformación espiritual y purificación. Este capítulo del viaje de David destaca la relación personal y directa que tiene con Dios, caracterizada por la oración y la meditación. Su vulnerabilidad en este salmo ofrece una visión de la profundidad de su fe y su comprensión de que la verdadera restauración proviene de un cambio interno y no solo de rituales externos. El uso de la poesía y la música como medios para expresar su arrepentimiento y restauración también ilustra cómo la cultura y la religión en Israel están intrínsecamente entrelazadas, con los salmos funcionando como vehículos tanto para la expresión personal como para la instrucción religiosa. Este momento de introspección y confesión no solo busca la redención de David, sino que también ofrece un modelo de arrepentimiento y reconciliación para otros, destacando la posibilidad de perdón y restauración incluso después de los fallos más graves. La muerte del hijo de David y Betsabé sirve como un doloroso recordatorio de las consecuencias del pecado. 2 Samuel 12:14-18. A pesar de sus fervientes oraciones y ayuno, David no puede cambiar el curso de las consecuencias divinas. La pérdida de su hijo es un golpe devastador y un punto de profunda reflexión personal y espiritual para el rey. Este aborda el tema del sufrimiento inocente y las preguntas difíciles sobre la justicia divina y humana que éste plantea. La narrativa explora cómo David enfrenta esta pérdida, no solo como un rey, sino como un padre, mostrando su humanidad y vulnerabilidad. La forma en que David se consuela y vuelve a sus deberes reales después de la muerte de su hijo, 2 Samuel 12:20,
refleja su resignación a la voluntad divina y su comprensión de que la vida debe continuar a pesar del dolor personal. Este retorno a la vida pública también señala un momento de renovación y esperanza, a pesar del pasado turbio. La interacción de David con sus sirvientes y su participación en los rituales de luto y luego de purificación ilustran las costumbres culturales y religiosas de Israel en ese tiempo, proporcionando un contexto más amplio para entender su comportamiento y las expectativas sociales y espirituales que lo rodean. Después de la muerte de su hijo, David se enfrenta a la necesidad de reconciliarse con su pasado y mirar hacia el futuro. Su capacidad para continuar gobernando y mantener su fe en Dios demuestra una resiliencia y una profundidad de carácter que define su liderazgo en los años venideros. Este explora cómo David equilibra su dolor con sus responsabilidades como rey y líder espiritual de Israel. Su interacción con Betsabé, quien más tarde dará a luz a Salomón, señala un nuevo comienzo y una oportunidad para redimir los errores pasados a través de la descendencia que eventualmente construirá el templo prometido a David. La continua relación de David con Dios, marcada por el diálogo y la oración, ilustra cómo su fe se adapta y evoluciona en respuesta a sus experiencias. La narrativa también destaca cómo los líderes pueden usar sus experiencias personales, tanto positivas como negativas, para guiar y enseñar a otros. La transformación de David desde este punto en adelante no borra su pasado, pero sí enfatiza la capacidad de crecimiento y cambio, incluso para aquellos que han caído profundamente. La historia de David, por lo tanto, se convierte en una narrativa de esperanza y advertencia, mostrando que el arrepentimiento y la restauración son posibles, pero no sin costo. Tras los tumultuosos eventos, Betsabé queda embarazada nuevamente, esta vez dando a luz a Salomón, un símbolo de nueva esperanza y promesa para David y para Israel. Este acontecimiento marca un punto crucial en la vida de David, ofreciendo una oportunidad para la redención y el cambio. La llegada de Salomón es recibida con alegría, no solo como la continuación de la línea de David, sino también como un signo del perdón y la gracia de Dios. David, consciente del significado de este nacimiento, se dedica con renovado fervor a sus deberes como rey y servidor de Dios. Su relación con Betsabé también se fortalece, solidificando su familia a través de lazos de amor y compromiso compartido hacia el futuro de su hijo. Este momento en la vida de David refleja un período de restauración personal y espiritual, destacando la capacidad de superar el pasado y mirar hacia un futuro prometedor. La vida en el palacio toma un nuevo ritmo con la llegada de Salomón. David, ahora más consciente de su legado, toma decisiones con una consideración más profunda de las consecuencias a largo plazo. La educación y crianza de Salomón se convierten en una prioridad, preparándolo para su eventual papel como líder de Israel. A medida que Salomón crece, se hace evidente su sabiduría y capacidad para liderar. David observa con orgullo y un sentido de paz, sabiendo que los errores del pasado han llevado a la formación de un futuro rey que tiene el potencial de superar los logros de su propio reinado. El profeta Natán regresa con un mensaje divino específico para Salomón, reafirmando la bendición de Dios sobre él y su futuro reinado. Este mensaje es un momento crucial para David, quien ve en esto la confirmación de que las promesas hechas a él por Dios se extenderán a través de su descendencia. Salomón es designado no solo como el sucesor de David, sino también como el constructor del gran templo de Jerusalén, un proyecto que David había soñado con realizar, pero que le fue negado. Este encargo divino pone en relieve el plan continuo de Dios para Israel y la familia de David,
asegurando su lugar central en la historia y la espiritualidad del pueblo. La preparación de Salomón para esta tarea se convierte en un foco de la vida de David. Él proporciona a Salomón con recursos, consejos y apoyo espiritual, asegurando que cuando llegue el momento, Salomón estará preparado para asumir tanto su reinado como su papel en la realización de los planes divinos. A lo largo de este proceso, David refleja sobre su propia vida y las maneras en que Dios ha guiado sus pasos, incluso a través de dificultades y errores. Esta reflexión fortalece su fe y su compromiso con seguir los caminos de Dios, enseñando a Salomón, por ejemplo, tanto como por precepto. Cuando llega el momento, Salomón asciende al trono de Israel con la bendición y el apoyo pleno de David. Su sabiduría y justicia rápidamente se hacen evidentes, consolidando su posición como rey y ganando el respeto de la gente. Este período de transición es gestionado con cuidado por David, asegurando una sucesión sin problemas y el mantenimiento de la estabilidad política y social. La construcción del templo comienza bajo el reinado de Salomón, marcando el cumplimiento de la promesa divina y el comienzo de una nueva era para Israel. El templo no solo representa un lugar de adoración, sino también un símbolo de la presencia continua de Dios con su pueblo. David, aunque no vive para ver su completación, se regocija en el progreso y sabe que su visión y la promesa de Dios se están realizando. Este enfoque indirecto permite que David se vea a sí mismo en la historia sin inicialmente darse cuenta de que es el acusado. La reacción furiosa de David ante la injusticia en la parábola muestra su desconexión entre sus ideales de justicia y sus propias acciones injustas. Cuando Natán revela que David es ese hombre en la parábola, 2 Samuel 12:7, el impacto es devastador. David se enfrenta no solo a la realidad de sus acciones, sino también al hecho de que ha fallado tanto a su pueblo como a su Dios. Este momento es crucial, ya que marca el comienzo del proceso de arrepentimiento de David. La habilidad de Natán para llevar a David a esta realización demuestra la profundidad de su sabiduría y su papel crucial como consejero espiritual. Este encuentro no solo es un punto de inflexión para David, sino que también subraya la importancia de los profetas en la corte israelita, actuando como controles morales y espirituales para los reyes. Tras reconocer su pecado, David se enfrenta a las severas consecuencias anunciadas por Natán, 2 Samuel 12:10-12. La espada nunca se apartará de su casa, indicando que la violencia y la traición marcarán el futuro de su linaje. Además, la revelación pública de sus pecados y la pérdida de su hijo recién nacido son pronunciadas como parte del juicio divino. La profundidad del arrepentimiento de David y su aceptación de las consecuencias de sus acciones. La aceptación de David de su castigo refleja su entendimiento de que la justicia divina es ineludible y necesaria, marcando un contraste con su previa desviación moral. La manera en que David maneja estas revelaciones y castigos habla de su complejidad como personaje. Un hombre capaz de grandes pecados, pero también de profundo arrepentimiento. Su respuesta a la profecía de Natán muestra su resignación y su deseo de volver a alinear su vida con los mandatos de Dios. Este episodio también sirve para subrayar la seriedad con la que se tratan los pecados de los líderes en la tradición bíblica, donde no solo afectan al individuo, sino a toda la comunidad. La historia personal de David se convierte en una lección pública sobre las consecuencias del pecado y la justicia divina. El arrepentimiento genuino de David se manifiesta en su lamento y búsqueda de perdón, como se expresa en el Salmo 51. Este salmo es un testimonio personal de su dolor, su reconocimiento del pecado y su súplica por la misericordia divina.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10 muestra su deseo de transformación espiritual y purificación. Este capítulo del viaje de David destaca la relación personal y directa que tiene con Dios, caracterizada por la oración y la meditación. Su vulnerabilidad en este salmo ofrece una visión de la profundidad de su fe y su comprensión de que la verdadera restauración proviene de un cambio interno y no solo de rituales externos. El uso de la poesía y la música como medios para expresar su arrepentimiento y restauración también ilustra cómo la cultura y la religión en Israel están intrínsecamente entrelazadas, con los salmos funcionando como vehículos tanto para la expresión personal como para la instrucción religiosa. Este momento de introspección y confesión no solo busca la redención de David, sino que también ofrece un modelo de arrepentimiento y reconciliación para otros, destacando la posibilidad de perdón y restauración incluso después de los fallos más graves. La muerte del hijo de David y Betsabé sirve como un doloroso recordatorio de las consecuencias del pecado. Dan Samuel 12:14-18. A pesar de sus fervientes oraciones y ayuno, David no puede cambiar el curso de las consecuencias divinas. La pérdida de su hijo es un golpe devastador y un punto de profunda reflexión personal y espiritual para el rey. Este aborda el tema del sufrimiento inocente y las preguntas difíciles sobre la justicia divina y humana que éste plantea. La narrativa explora cómo David enfrenta esta pérdida, no solo como un rey, sino como un padre, mostrando su humanidad y vulnerabilidad. La forma en que David se consuela y vuelve a sus deberes reales después de la muerte de su hijo, 2 Samuel 12:20, refleja su resignación a la voluntad divina y su comprensión de que la vida debe continuar a pesar del dolor personal. Este retorno a la vida pública también señala un momento de renovación y esperanza, a pesar del pasado turbio. La interacción de David con sus sirvientes y su participación en los rituales de luto y luego de purificación ilustran las costumbres culturales y religiosas de Israel en ese tiempo, proporcionando un contexto más amplio para entender su comportamiento y las expectativas sociales y espirituales que lo rodean. En el corazón de muchas culturas y religiones encontramos símbolos que capturan la esencia de sus creencias y tradiciones. Pero, ¿qué hace que la estrella de David sea tan especial y universalmente reconocida? ¿Cómo este símbolo ha trascendido las fronteras del judaísmo para marcar su presencia a lo largo de la historia y en diferentes culturas? La estrella de David, conocida en hebreo como Magen David, lo que significa escudo de David, lleva consigo un aire de misterio y fascinación. ¿Es realmente un escudo que ofrecía protección al rey bíblico, o su significado es más profundo y esotérico? En este video desvelaremos los orígenes y las múltiples capas de significado de este antiguo símbolo. Prepárate para un viaje a través del tiempo y el espacio, desde los desiertos del antiguo Israel hasta los templos ocultos de la magia y el misticismo. Exploraremos cómo la estrella de David no solo representó al pueblo judío, sino que también se encontró en civilizaciones tan lejanas como la hindú y la budista. Este hexagrama, compuesto por dos triángulos equiláteros entrelazados, ha sido un signo tanto de confluencia espiritual como de conflicto a lo largo de los siglos. Al seguir desentrañando este enigma, veremos cómo la estrella de David refleja las dualidades de la naturaleza humana y del cosmos mismo. Desde su interpretación como símbolo protector en las batallas del rey David, hasta su adopción en el judaísmo y otras tradiciones esotéricas, este símbolo ofrece una ventana a la intersección entre lo divino y lo terrenal, el orden y el caos, lo visible y lo oculto. La estrella de David,
aunque estrechamente asociada con el judaísmo, no comenzó su historia como un símbolo exclusivamente judío. Este hexagrama ha sido descubierto en artefactos que datan de miles de años antes de su adopción judía, apareciendo en civilizaciones tan diversas como las antiguas culturas hindúes y mesopotámicas. Estos hallazgos plantean preguntas intrigantes sobre la universalidad y la adaptabilidad de los símbolos a través de las culturas. En la antigua India, por ejemplo, el hexagrama se utilizaba en el contexto de rituales espirituales y decoración, lo que sugiere un significado más universal y menos específico que en el contexto judío. Su presencia en artefactos mesopotámicos, donde se utilizaba para representar aspectos del cosmos y la astrología, indica que el símbolo podría haber tenido connotaciones que iban más allá de lo puramente decorativo o identitario. El análisis de estos usos antiguos del hexagrama nos ayuda a comprender cómo los símbolos pueden trascender sus orígenes y adquirir nuevas capas de significado en diferentes contextos. Esta capacidad de adaptación puede ser una de las razones por las cuales la estrella de David fue eventualmente adoptada por el judaísmo y específicamente por el misticismo judío en la Edad Media. A medida que la estrella de David se integró en la identidad judía, su significado se profundizó, pasando de ser un mero elemento decorativo a un símbolo cargado de significación espiritual y cultural. Esta transición ilustra la evolución de los símbolos dentro de las prácticas religiosas y culturales, reflejando tanto cambios internos dentro de una comunidad como influencias externas. La estrella de David, o el hexagrama, es un símbolo antiguo que se ha encontrado en diversas culturas alrededor del mundo, desde la India hasta el antiguo Egipto. Su forma geométrica ha fascinado a matemáticos y artistas, pero su significado ha variado enormemente dependiendo del contexto cultural y temporal. En los textos Vedas de la India, el hexagrama simboliza la unión de los principios masculino y femenino, creando un equilibrio perfecto entre las fuerzas opuestas. Este concepto de dualidad y unión es central en muchas tradiciones espirituales y es reflejado en la intersección de los dos triángulos que forman la estrella. El uso del hexagrama también se extiende a la cultura islámica, donde era conocido como el sello de Salomón y asociado con la magia y el misticismo. Según algunos historiadores, este símbolo fue adoptado por los judíos de la literatura mágica islámica durante la Edad Media. Además, en el cristianismo, el hexagrama aparece en varios contextos, incluidas las obras de arte y la arquitectura de iglesias, donde simboliza la interacción entre lo divino y lo humano. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de su uso generalizado, no hay menciones directas de la estrella de David en la Biblia. El uso de símbolos estelares en el judaísmo es mencionado en Amós 5:26, donde se critica la adoración de ídolos, incluyendo el culto a estrellas. El término Magen David, que se traduce como escudo de David, sugiere una interpretación más bélica y protectora del símbolo. Esta noción se refuerza con la tradición que cuenta que los guerreros de David llevaban este símbolo en sus escudos para ganar protección divina en el campo de batalla. La referencia a un escudo espiritual también se encuentra en los Salmos, donde se menciona a Dios como un escudo que protege a sus fieles. Tú, Señor, eres un escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Salmos 3:3. Esta imagen de protección divina se ha convertido en una poderosa metáfora del cuidado y la seguridad que ofrece la fe. A lo largo de los siglos, el Magen David no solo simbolizó la protección física, sino también la espiritual, sirviendo como un recordatorio del pacto entre Dios y su pueblo.
Este aspecto del símbolo ha resonado particularmente dentro de la comunidad judía, reforzando su identidad y cohesión, especialmente en tiempos de adversidad y persecución. Inicialmente, la estrella de David era utilizada como un mero elemento decorativo. Su significado espiritual y cultural se desarrolló gradualmente. En la antigua Galilea, por ejemplo, se encontraron mosaicos en sinagogas que datan del siglo III al VI, donde la estrella aparece como parte del arte decorativo, sin connotaciones religiosas explícitas. Con el tiempo, el símbolo comenzó a adquirir una carga espiritual más profunda, especialmente en contextos donde la identidad y la resistencia cultural eran vitales. El Talmud, aunque no menciona específicamente la estrella, discute ampliamente el uso de símbolos y signos en la práctica religiosa y su impacto en la vida judía. La transformación de la estrella de David de un diseño ornamental a un símbolo sagrado es un testimonio del poder de los símbolos para evolucionar y adquirir nuevos significados en respuesta a las necesidades de una comunidad. Esta evolución refleja cómo los objetos y formas pueden ser imbuidos de significado religioso y cultural a lo largo del tiempo, convirtiéndose en iconos poderosos de fe y identidad. La historia de la estrella de David es también la historia de una transición, de un símbolo utilizado en prácticas paganas y rituales de antiguas civilizaciones a un emblema central en el judaísmo moderno. Esta transición no es única en la historia de las religiones. Muchos símbolos religiosos tienen orígenes que preceden a las interpretaciones actuales. En la antigüedad, el hexagrama se asociaba a menudo con la magia y el ocultismo, especialmente en el contexto de las tradiciones alquímicas y astrológicas. Sin embargo, con la consolidación de las tradiciones judías y la formación de un canon religioso más estructurado, el símbolo fue adoptado y recontextualizado para reflejar valores y creencias judías. La adopción del hexagrama como símbolo judío puede ser vista como parte de un proceso más amplio de transformación cultural y espiritual, donde elementos antiguos son reinterpretados dentro de nuevos marcos religiosos. Este proceso es evidente en la forma en que el símbolo es venerado en la actualidad, no solo como un recordatorio de la historia judía, sino también como un signo de la perseverancia y la fe continua del pueblo judío. El sello de Salomón, frecuentemente asociado con la estrella de David, desempeña un papel significativo tanto en las tradiciones islámicas como en las judías. Originado en el contexto islámico, este símbolo fue adoptado por los místicos judíos durante la Edad Media, integrando elementos de magia y misticismo islámico en las prácticas cabalísticas judías. La literatura islámica describe el sello como un anillo mágico que el rey Salomón utilizó para controlar a los demonios y a los espíritus del aire. Esta narrativa se entrelaza con las tradiciones judías que ven a Salomón no solo como un rey sabio, sino también como un maestro de lo oculto. La fusión de estas tradiciones refleja un intercambio cultural que enriqueció la simbología judía. En el contexto judío, el sello de Salomón simboliza la sabiduría y la autoridad divina, atributos que se consideran otorgados por Dios a Salomón para gobernar y impartir justicia. Este símbolo también se convierte en un emblema de protección, usado en amuletos y talismanes, reflejando su poder místico y espiritual. La integración del sello de Salomón en el judaísmo no estuvo exenta de controversias. Algunos eruditos argumentan que la adopción de un símbolo tan cargado de significados esotéricos y paganos podría haber diluido la pureza de la fe judía. Sin embargo, para otros, representó una adaptación y supervivencia cultural en entornos a menudo hostiles.
La relación entre la estrella de David y las prácticas de alquimia y astrología se remonta a siglos atrás, donde el hexagrama se utilizaba como un símbolo clave en estos campos esotéricos. Los alquimistas veían en el entrelazamiento de los dos triángulos un símbolo de la unión de los opuestos, una representación de la unión del cielo y la tierra, del espíritu y la materia. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Astrología. El hexagrama representa las influencias celestiales que se intersectan con la vida humana. Un concepto que se alinea con la visión mística de que el cosmos es un reflejo directo de los procesos terrenales. Esta interpretación del símbolo como un puente entre lo divino y lo humano resuena profundamente en las tradiciones que buscan descifrar los misterios del universo. La adopción del hexagrama en la alquimia, particularmente durante el Renacimiento, se vio como un intento de capturar y manipular las fuerzas fundamentales del universo. Este uso del símbolo sugiere un deseo de trascender las limitaciones humanas y alcanzar una comprensión más profunda de la naturaleza divina y sus leyes. El simbolismo de la estrella de David en estos contextos esotéricos refleja una fascinación por el conocimiento oculto y por la búsqueda de una sabiduría que trasciende lo visible, conectando al hombre con las estructuras más profundas de la realidad. Dentro de la tradición rabínica, la estrella de David ha sido objeto de diversas interpretaciones y enseñanzas. Una de las explicaciones más populares es que el símbolo representa las cualidades protectoras de Dios sobre Israel, simbolizadas por los dos triángulos que apuntan en direcciones opuestas, sugiriendo la omnipresencia divina en todas las facetas de la vida. Los rabinos a menudo citan textos como el Salmo 18, 35, que dice: «Tú me das tu escudo de victoria, y tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha hecho grande». Este versículo es interpretado como una referencia a la protección y guía divina, aspectos que se reflejan en la configuración geométrica del hexagrama. La discusión rabínica sobre la estrella de David también incluye reflexiones sobre la relación entre lo divino y lo terrenal, y cómo el símbolo puede ser visto como un mapa para entender esta interacción. El entrelazamiento de los triángulos se interpreta como una metáfora de las conexiones entre el cielo y la tierra, un recordatorio constante de la presencia de Dios en el mundo. Esta interpretación no solo espiritualiza el símbolo, sino que también lo sitúa en el corazón de la vida judía como un recordatorio de la responsabilidad moral y espiritual del pueblo judío hacia su fe y su historia. La leyenda de los herreros que forjaron el escudo de David ofrece una perspectiva única sobre el origen del símbolo. Según esta narrativa, los artesanos quisieron honrar al rey David con un regalo que simbolizara su fuerza y protección. El diseño elegido fue un hexagrama, formado por la combinación de las letras en el nombre de David, que en la escritura fenicia antigua podría representarse como triángulos superpuestos.
Esta historia subraya el carácter sagrado y protector del símbolo, reforzando su significado como un escudo en sentido literal y figurado. La idea de que un símbolo puede conferir protección no solo física, sino también espiritual, es central en muchas tradiciones místicas y religiosas. Además, esta leyenda refleja la importancia de la memoria y el honor en la cultura judía, donde los símbolos no solo representan conceptos abstractos, sino también actos concretos de respeto y recuerdo hacia las figuras significativas de su historia. La figura de Salomón, a pesar de su sabiduría y poder, también está marcada por historias de decadencia espiritual y prácticas idólatras. La Biblia relata que en sus últimos años, Salomón se desvió del camino de Dios, influenciado por sus muchas esposas extranjeras que lo llevaron a adorar a otros dioses. En el primer Rey 11:4-6 se menciona: cuando Salomón era viejo, sus esposas inclinaron su corazón hacia otros dioses, y su corazón no fue íntegro con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió completamente al Señor, como David su padre. Este pasaje subraya la trágica caída de uno de los reyes más emblemáticos de Israel. El relato de Salomón sirve como una advertencia sobre los peligros de la idolatría y cómo incluso los más sabios y poderosos pueden caer en la trampa de las prácticas paganas. Esta parte de su historia también refleja el conflicto entre la adhesión a la fe tradicional y la tentación de integrar elementos culturales extranjeros que pueden socavar la cohesión y la pureza de una religión. La historia de Salomón y su eventual caída es un recordatorio de que el legado espiritual de un líder puede ser tan complejo como su vida, lleno de lecciones sobre la integridad, la fe y las consecuencias de nuestras elecciones. Aunque a menudo se confunden, la estrella de David y el sello de Salomón tienen orígenes y significados distintos dentro de la tradición judía. La estrella de David, compuesta por dos triángulos equiláteros superpuestos, simboliza la unión y protección, mientras que el sello de Salomón, que también puede representar un hexagrama, está más arraigado en la leyenda y el misticismo y se asocia con la magia y el control sobre los demonios. El sello de Salomón fue utilizado como un amuleto y en prácticas esotéricas, supuestamente otorgado al rey Salomón por Dios para ayudarle a construir el templo de Jerusalén. Esta herramienta mágica representaba sabiduría y conocimiento oculto, lo cual contrasta con la representación más comunitaria y protectora de la estrella de David. Además, la utilización del sello de Salomón en textos y artefactos mágicos de diversas culturas subraya su papel como un puente entre lo divino y lo terrenal, lo cual se distingue del uso más moderno y nacionalista de la estrella de David, especialmente su adopción en la bandera de Israel. El análisis de estos dos símbolos revela cómo elementos similares pueden divergir en su interpretación y uso, reflejando diferentes aspectos teológicos y culturales dentro del mismo marco religioso. La referencia a la estrella de Renfán en las escrituras hebreas ha generado debates sobre su relación con la estrella de David. Amós 5:26 menciona específicamente esta estrella en un contexto de idolatría, lo que sugiere que algunos símbolos que ahora consideramos sagrados tenían connotaciones paganas. Tomasteis el tabernáculo de vuestro Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, las imágenes que os hicisteis para adorarlas. Por lo tanto, os haré ir más allá de Babilonia. Este pasaje subraya la tensión entre las prácticas religiosas aceptadas y las influencias externas que fueron absorbidas y luego rechazadas por las tradiciones hebreas.
La estrella de Renfán, asociada con prácticas astrológicas y adoración de ídolos, ilustra cómo los símbolos pueden ser recontextualizados dentro de diferentes tradiciones religiosas. El estudio de este fenómeno proporciona una ventana a la evolución de los símbolos religiosos y su capacidad para cambiar de significado según las necesidades y perspectivas de una comunidad de creyentes. En el siglo VI, el uso del hexagrama se evidencia en varias culturas y no exclusivamente en contextos judíos. Arqueológicamente, se han descubierto ejemplos de hexagramas en mosaicos de iglesias y en artefactos decorativos de otras religiones, lo que indica su uso como un simple elemento decorativo sin implicaciones religiosas específicas. Esta época fue también una de sincretismo religioso, donde símbolos y prácticas eran compartidos y adaptados entre diversas culturas, incluyendo la cristiana y la judía. El hexagrama podría haber sido adoptado por su estética y por la simetría que ofrecía, siendo posteriormente imbuido de significado religioso a medida que se integraba en el judaísmo. Esta transición de un símbolo decorativo a uno con profundos significados religiosos y espirituales refleja un patrón común en la evolución de los símbolos religiosos, donde el contexto y la interpretación juegan roles cruciales en su adopción y adaptación. La estrella de David, a pesar de su prominencia en el judaísmo moderno, no se menciona directamente en las escrituras bíblicas, lo que ha llevado a algunos eruditos a cuestionar su origen y autenticidad como símbolo divinamente ordenado. Este debate subraya cómo los símbolos pueden adquirir un estatus sagrado a través del uso y la tradición, en lugar de por mandato explícito en textos sagrados. La ausencia de la estrella en textos bíblicos antiguos, pero su presencia en artefactos culturales y religiosos a lo largo de la historia, sugiere una evolución de significado que refleja tanto la adaptación como la innovación dentro del judaísmo. Esta evolución puede verse como una respuesta a las necesidades cambiantes de la comunidad judía a lo largo del tiempo, incorporando símbolos que fortalecen la identidad colectiva y la cohesión. En la actualidad, la estrella de David es un símbolo multifacético que representa la identidad judía, la resistencia y la supervivencia. Es ampliamente reconocida como un signo de judaísmo y se usa en banderas, sinagogas y en la identificación de comunidades judías alrededor del mundo. Este símbolo también enfrenta nuevos desafíos y debates, especialmente en relación con su uso político y su significación en el conflicto israelí-palestino. La estrella de David, al estar presente en la bandera de Israel, a menudo es vista tanto como un emblema de nacionalismo como de fe. La continua relevancia de la estrella de David refleja su capacidad para adaptarse y resonar en diferentes contextos, sirviendo como un puente entre el pasado y el presente, y entre lo sagrado y lo secular. En algunas corrientes del judaísmo, como el misticismo de la Cábala, la estrella simboliza conceptos como la interacción entre lo divino y lo mundano, el equilibrio entre las fuerzas contrarias, y sirve como herramienta para la meditación y el entendimiento espiritual más profundo. Por otro lado, en el contexto secular y nacional, la estrella de David simboliza el orgullo y la soberanía del Estado de Israel, representando la determinación y el derecho del pueblo judío a existir y prosperar como nación. Esta dualidad de significados muestra la rica textura de creencias y valores que la estrella encapsula. Además, la estrella de David también desempeña un papel en el diálogo interreligioso y en los esfuerzos por la paz, donde se utiliza como un puente para conectar con otras comunidades y culturas, demostrando cómo un símbolo puede trascender sus orígenes y convertirse en un emblema de esperanza y reconciliación. El verdadero símbolo del pueblo israelí. Estrella o menorá.
Aunque la estrella de David es ampliamente reconocida, no es el único símbolo que tiene significado para el pueblo judío. La menorá, un antiguo candelabro de 7 brazos descrito en la Biblia, también tiene una profunda resonancia simbólica y espiritual. La menorá representa la iluminación divina, la sabiduría y la presencia continua de Dios con su pueblo. Descrita en el libro de Éxodo como parte del diseño del tabernáculo, la menorá simboliza la luz eterna y la guía divina, siendo quizás un símbolo aún más directamente conectado con las raíces espirituales y bíblicas del judaísmo. El debate sobre si la estrella de David o la menorá debería representar al pueblo judío refleja las tensiones entre la modernidad y la tradición, entre la identidad nacional y la espiritualidad. Ambos símbolos juntos ofrecen una visión completa de la identidad judía, combinando elementos de fe, historia, resistencia y soberanía. La estrella de David, más allá de ser simplemente un símbolo gráfico, es un poderoso icono que encapsula la complejidad de la identidad judía, su historia y su futuro. Su capacidad para mantener relevancia, tanto en contextos religiosos como políticos, demuestra su flexibilidad y profundidad simbólica. A lo largo de esta exploración, hemos visto cómo la estrella de David ha evolucionado desde un simple diseño geométrico a un emblema cargado de significado, usado tanto para unir a una comunidad como para marcar diferencias culturales y políticas. Su uso y reinterpretación continua reflejan la dinámica viva de la cultura judía, que está siempre redefiniendo y redescubriendo sus símbolos en respuesta a los cambios históricos y los desafíos contemporáneos. Reflexionar sobre la estrella de David y otros símbolos judíos nos invita a considerar cómo los símbolos religiosos y nacionales pueden influir en nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás, y cómo pueden ser puentes para el diálogo y la comprensión mutua en un mundo diverso y a menudo dividido. La estrella de David, con su diseño de 2 triángulos entrelazados, es mucho más que un simple símbolo de identidad judía. En su forma y función, este emblemático icono encapsula la intersección de la fe, la cultura y la política, revelando cómo un símbolo puede evolucionar y adaptarse a diferentes eras y necesidades. A través de su historia, la estrella ha sido testigo y partícipe de la diáspora, la persecución, la resiliencia y el renacimiento de un pueblo. Este símbolo, en su adaptabilidad y permanencia, desafía nuestra comprensión de los iconos culturales como meros representantes de ideas fijas o estáticas. Más bien, demuestra que pueden ser dinámicos, capaces de contener múltiples significados y resonar con una variedad de personas y contextos. La estrella de David, en este sentido, actúa no solo como un escudo o un signo de herencia, sino también como un espejo de las aspiraciones, los desafíos y las victorias de la comunidad judía a lo largo de los siglos. En el mundo contemporáneo, la estrella de David también plantea preguntas importantes sobre la interacción entre los símbolos religiosos y los símbolos nacionales. Su incorporación en la bandera de Israel la coloca en el corazón de debates políticos y conflictos internacionales, donde los símbolos pueden ser tanto un punto de unión como de división. Esta dualidad subraya la necesidad de abordar los símbolos con una sensibilidad tanto histórica como contextual. Desde una perspectiva más amplia, la estrella de David ofrece una valiosa lección sobre la importancia de los símbolos en la narrativa humana. Como constructos visuales, los símbolos tienen el poder de trascender el lenguaje y las barreras culturales, ofreciendo un medio para la expresión y la identificación. A través de ellos se pueden transmitir complejas historias de origen, migración, adversidad y triunfo. La función de la estrella de David como un puente en el diálogo interreligioso y cultural también es crucial. En un mundo cada vez más globalizado y conectado,
Los símbolos que pueden fomentar la comprensión y el respeto mutuos son más importantes que nunca. La estrella, con su rica historia y significado multifacético, tiene el potencial de ser un símbolo de coexistencia y respeto entre diferentes creencias y culturas. Reflexionar sobre la estrella de David nos invita a considerar cómo los símbolos antiguos pueden ser reinterpretados en nuevos contextos, no solo para preservar su relevancia, sino también para enriquecer nuestra comprensión del presente. Cada nueva interpretación añade una capa a su significado, demostrando que los símbolos, como las historias que representan, están siempre en evolución. La estrella de David nos recuerda que cada símbolo lleva consigo una responsabilidad. Como portadores de significado, los símbolos pueden unir o dividir, iluminar o oscurecer. En nuestra interacción con ellos, tenemos la oportunidad de redefinir y resignificar, asegurando que continúen sirviendo como fuentes de inspiración y entendimiento en lugar de conflicto. Así, mientras consideramos la estrella de David y su lugar en el mundo moderno, nos enfrentamos a la tarea continua de interpretar, revalorizar y, en ocasiones, redescubrir los símbolos que forman la base de nuestras identidades colectivas e individuales, buscando siempre la armonía dentro de la diversidad de nuestras sociedades. Traducida al griego en el siglo III a.C. por eruditos judíos en Alejandría, la Septuaginta no solo preservó textos sagrados, sino que también jugó un papel crucial en la difusión del cristianismo a lo largo del Mediterráneo. ¿Qué es la Septuaginta y por qué continúa siendo relevante hoy? ¿Cómo logró una traducción de las escrituras hebreas trascender su contexto original para influir en la teología, la liturgia y la cultura en diversas eras? Acompáñanos en esta travesía intelectual, donde desentrañaremos cómo la Septuaginta se convirtió en un instrumento esencial para comprender las conexiones entre la fe antigua y las prácticas modernas, conectando creencias a través de los siglos y moldeando significativamente el desarrollo del pensamiento religioso y cultural. Este manuscrito no solo permitió a los judíos en la diáspora permanecer unidos a su creencia, sino que también facilitó la difusión de los principios cristianos mediante un idioma común. Lo que distingue a la Septuaginta no es únicamente su antigüedad, sino también los textos suplementarios que incorpora, muchos de los cuales no aparecen en otras ediciones de la Biblia. Estos textos adicionales incluyen obras como Tobit, Judith y los libros de los Macabeos, ofreciendo una visión distinta sobre la historia y teología de aquel tiempo. Durante generaciones, la Biblia griega ha sido centro de debates y polémicas. Ha sido aceptada y rechazada, exaltada y desplazada. No obstante, su influencia y legado perduran, afectando tanto la teología como la cultura espiritual hasta nuestros días. Te invitamos a descubrir por qué la Septuaginta ha sido tan crucial en la historia espiritual y cómo su existencia continúa desafiando nuestra comprensión del pasado y del presente. El origen de la Septuaginta se remonta al siglo III a.C. en la efervescente Alejandría, Egipto, una ciudad fundada por Alejandro Magno que rápidamente se erigió como un núcleo cultural y académico del mundo helénico. En esta urbe multicultural, donde predominaba el griego, residía una significativa comunidad judía. Estos judíos de la diáspora, a pesar de conservar sus rituales y creencias, comenzaron a olvidar el hebreo, su lengua sagrada. Para abordar esta cuestión, un conjunto de académicos judíos empezó la labor de traducir las escrituras hebreas al griego. Esta labor de traducción no solo haría accesible su doctrina a aquellos que ya no dominaban el hebreo, sino que también posibilitaría a los gentiles entender mejor la fe judía. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook.
Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: yo te acepto, Jesús. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Según la tradición, 72 académicos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, fueron convocados para efectuar esta traducción, trabajando de forma independiente y consiguiendo un resultado asombrosamente uniforme, considerado un milagro divino. Este evento es el que le da nombre a la obra, la Septuaginta, que significa 70 en latín, reflejando la influencia del Imperio griego. El papel del Imperio griego en la narrativa bíblica es esencial. Para contextualizar y profundizar en este viaje, es relevante citar las escrituras que se refieren a la traducción de las lenguas y la diseminación de la palabra, como en Nehemías 8:8, donde se menciona cómo se leía el libro de la ley de Dios claramente y se daba el sentido para que entendiesen la lectura. Este versículo resalta la importancia de la claridad y comprensión en la transmisión de las escrituras sagradas. Alejandro Magno, con sus campañas de expansión, no solo extendió su territorio, sino también la cultura helenística. Este fenómeno de helenización esparció el idioma, la filosofía y las costumbres helénicas a lo largo del Mediterráneo. A la muerte de Alejandro, su imperio fue repartido entre sus comandantes, aunque la huella cultural helénica se mantuvo robusta, particularmente en metrópolis como Alejandría. Esta penetración del helenismo impactó profundamente a la comunidad judía de Alejandría. El idioma griego se adoptó como vehículo de comunicación y empezó a haber un entrelazamiento entre la filosofía griega y las concepciones judías. Esta amalgama cultural y lingüística catalizó la necesidad de traducir las escrituras hebreas al griego, no solo para conservar la religión judía entre los helenohablantes, sino también para exponer estas enseñanzas a un auditorio más diverso. La elaboración de la Septuaginta fue un emprendimiento complejo. Requirió un entendimiento profundo, tanto del hebreo antiguo como del griego koiné, el dialecto prevalente en el Mediterráneo oriental de aquella era. Los traductores debían no solo transcribir palabras, sino también traducir conceptos y contextos culturales que a menudo no poseían correspondencias directas en griego. Uno de los retos más destacados fue la conversión de términos teológicos y legales judíos específicos. Por ejemplo, el término hebreo Torá fue traducido al griego como nomos, ambos significando ley, aunque con sutiles diferencias en cada contexto cultural. Esta labor de traducción, aunque intrincada, hizo que los textos sagrados judíos se volvieran accesibles a un público más amplio, facilitando la difusión de las ideas judías y, con el tiempo, cristianas, a través del mundo helenístico. La Septuaginta tuvo una influencia notable en la comunidad judía de la diáspora. Les permitió a los judíos helenizados conservar su identidad religiosa y cultural en un contexto mayormente griego. También propició el intercambio entre judíos y gentiles, fomentando un mejor entendimiento y aceptación de las ideas religiosas judías en el contexto greco-romano. Para los primeros cristianos, la Septuaginta fue fundamental. Muchos de los primeros conversos eran judíos, helenizados o gentiles griego parlantes. La Septuaginta ofreció una base textual común que fue utilizada por los apóstoles y otros misioneros cristianos para predicar y enseñar. De hecho, la mayoría de las referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento provienen de la Septuaginta, lo que resalta su relevancia para los primeros cristianos.
Su utilización fue clave para la expansión del cristianismo. La comprensibilidad del griego facilitó la diseminación de las enseñanzas de Jesús y los escritos apostólicos a través del Imperio Romano. La Septuaginta, al ser en un idioma ampliamente comprendido, hizo que las escrituras fueran accesibles para una audiencia más vasta, promoviendo la conversión de los gentiles. Además, ciertos conceptos filosóficos y teológicos griegos incorporados en la Septuaginta ayudaron a los primeros cristianos a comunicar sus ideas de manera que resonaran con la cultura helénica. Por ejemplo, el concepto de logos, palabra, utilizado en el Evangelio de Juan, tiene raíces tanto en la filosofía griega como en la teología judía, facilitando que Juan presentara a Jesús como el Logos encarnado de una forma que era comprensible para ambos públicos. Alejandro Magno no solo expandió sus dominios territoriales, sino que también propagó la cultura helénica, conocida como helenismo. Este proceso de helenización llevó el idioma griego, sus filosofías y costumbres a través del Mediterráneo. Tras su fallecimiento, aunque su imperio se fraccionó entre sus generales, la influencia cultural helénica persistió, destacándose en ciudades como Alejandría. La penetración del helenismo fue especialmente notable entre los judíos alejandrinos. El griego se transformó en el vehículo de comunicación dominante, y los pensamientos filosóficos griegos comenzaron a entrelazarse con las concepciones religiosas judías. Esta mezcla de culturas y lenguajes desencadenó la necesidad de una traducción de las escrituras hebreas al griego, no solo para conservar la fe judía entre los parlantes de griego, sino también para exponer sus escritos a una audiencia más amplia. Convertir la Septuaginta de hebreo a griego no fue un proceso trivial. Exigía un conocimiento profundo del hebreo antiguo y del griego koiné, el dialecto común en ese entonces en el Mediterráneo oriental. Los traductores debían adaptar no solo palabras, sino también contextos culturales y conceptos que a menudo carecían de equivalentes directos en griego. Uno de los obstáculos más grandes fue la adaptación de términos teológicos y legales judíos. Por ejemplo, Torá, que en hebreo significa ley, se tradujo como nomos en griego, también significando ley, pero con connotaciones ligeramente distintas en cada contexto cultural. Este meticuloso trabajo de traducción, aunque complejo, hizo los textos sagrados judíos accesibles a un público más extenso, facilitando la difusión de ideas judías y más tarde cristianas a través del mundo helénico. La Septuaginta influyó profundamente en los judíos de la diáspora. Les permitió mantener su identidad religiosa y cultural en un ambiente predominantemente griego, y fomentó el diálogo entre judíos y gentiles, abriendo camino a una mayor comprensión y aceptación de las ideas religiosas judías en el contexto greco-romano. Para los primeros seguidores de Cristo, la Septuaginta fue esencial. Muchos de los primeros convertidos al cristianismo eran judíos helenizados o gentiles que hablaban griego. Proporcionó una base textual común que los apóstoles y otros misioneros cristianos emplearon para predicar y enseñar. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se derivan de la Septuaginta, evidenciando su importancia para los primeros cristianos y la expansión del cristianismo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día.
Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Su uso permitió que las enseñanzas de Jesús y los escritos de los apóstoles se difundieran rápidamente a través del Imperio Romano. La Iglesia Ortodoxa griega ha mantenido una conexión especial con la Septuaginta desde sus comienzos. A diferencia de otras tradiciones cristianas que prefieren el texto masorético hebreo, la Iglesia Ortodoxa ve la Septuaginta como la versión autorizada de las Escrituras hebreas. Esto se debe a que los primeros cristianos helenizados la usaban y creían que preservaba mejor algunos aspectos del texto original. En la liturgia ortodoxa se leen y cantan regularmente textos de la Septuaginta, preservando una tradición que se remonta a los primeros días del cristianismo. Los teólogos ortodoxos también recurren a la Septuaginta para interpretar y explicar las doctrinas y prácticas de la fe, considerando que esta traducción captura de forma única la esencia de las escrituras hebreas. La influencia de la Septuaginta no se limita a la religión, sino que se extiende a la filosofía y cultura griega. Numerosos principios teológicos cruciales en el cristianismo, como el concepto de logos o verbo, tienen raíces en la filosofía helénica y en la teología hebrea. En el Evangelio de Juan, Cristo es caracterizado como el logos, un concepto que hallaba eco en el público griego, acostumbrado a considerar el logos como la fuerza ordenadora del universo. Esta integración facilitó que las doctrinas cristianas se volvieran más accesibles y aceptadas entre los intelectuales de Grecia y Roma. La adopción de ideas filosóficas griegas dentro de la teología cristiana proveyó un fundamento sólido para la propagación del cristianismo a través del mundo greco-romano, permitiendo una interacción fluida entre diversas tradiciones culturales y espirituales. Aparte de su función espiritual, la Septuaginta ha tenido un impacto perdurable en la esfera educativa y cultural. Durante muchos siglos se utilizó como texto esencial en la enseñanza del griego dentro de instituciones cristianas. Su relevancia se extendió hacia la literatura, las artes y la música, inspirando una miríada de obras a lo largo de la historia. La metodología y el cuidado aplicados en su traducción se convirtieron en modelo para futuras traducciones bíblicas. El esmero en su realización estableció un estándar para traductores posteriores, asegurando que los textos sagrados fuesen accesibles a una amplia gama de culturas sin comprometer su significado original. Esta tradición de traducción persiste hoy en día, con la Biblia siendo vertida a miles de idiomas alrededor del mundo. A lo largo de los siglos, la Septuaginta ha sido centro de debates y disputas teológicas. En el siglo II a.C., los rabinos judíos manifestaron preferencia por el texto masorético hebreo sobre la Septuaginta, debido a diferencias en interpretación y texto. Esta elección se afianzó en el judaísmo rabínico, mientras que la Septuaginta seguía siendo la versión predominante entre los cristianos. Durante la Reforma Protestante, reformadores como Martín Lutero favorecieron el texto masorético hebreo para sus traducciones del Antiguo Testamento, argumentando que éste era más fiel al original. No obstante, la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas continuaron valorando la Septuaginta por su antigüedad y su papel en el desarrollo de la teología cristiana inicial. En la esfera académica contemporánea,
La Septuaginta continúa siendo un foco central para investigadores bíblicos y teólogos. Las indagaciones actuales comparan este texto con otros documentos antiguos, como los manuscritos del Mar Muerto y el texto masorético, para profundizar en el desarrollo y la propagación de las escrituras sagradas. Estos análisis revelan no solo las divergencias textuales y las variaciones en las traducciones, sino que también iluminan el contexto histórico y cultural en el que estos escritos fueron concebidos. El valor lingüístico y literario de la Septuaginta también es objeto de estudio. Siendo una de las primeras grandes traducciones documentadas, proporciona una perspectiva singular sobre cómo los traductores de la antigüedad abordaron la complejidad de trasladar conceptos religiosos y culturales de un idioma a otro. Este campo de estudio ha enriquecido la teoría moderna de la traducción y ha modificado nuestra percepción y práctica actual de la traducción de textos sagrados. A pesar de las polémicas y transformaciones a través de los siglos, la Septuaginta sigue siendo pertinente hoy en día. Para numerosos cristianos ortodoxos, representa la versión más fidedigna de las escrituras hebreas. Para los académicos, constituye una fuente preciosa de datos sobre la evolución textual de la Biblia y las interacciones entre culturas antiguas. Además, la Septuaginta es un recordatorio del impacto de la traducción y la importancia de hacer accesibles los textos sagrados a todas las comunidades, sin distinción de idioma o cultura. En un mundo cada vez más interconectado, donde las barreras lingüísticas y culturales siguen siendo un desafío, la Septuaginta demuestra cómo el intercambio y la comprensión intercultural pueden ser vehículos para la unión y el entendimiento. Al comparar la Septuaginta con el texto masorético, versión hebrea del Antiguo Testamento y estándar dentro del judaísmo rabínico, se observan diferencias notables no solo en contenido, sino también en interpretación y lenguaje. La Septuaginta incluye libros que no aparecen en el texto masorético, conocidos como deuterocanónicos o apócrifos, tales como Tobit, Judit, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Sirácida, Baruc y los libros de los Macabeos. Estos escritos ofrecen una perspectiva más amplia sobre la historia y la teología judía, y han tenido un rol significativo en la configuración de la doctrina cristiana. La Septuaginta fue traducida al griego koiné, el dialecto prevalente en el mundo helenístico, mientras que el texto masorético se ha mantenido en hebreo clásico. Esta diferencia no solo afecta la accesibilidad del texto, sino también su interpretación a lo largo del tiempo. Estos estudios y comparativas no solo sirven para entender mejor las escrituras, sino que también cumplen un papel esencial en cómo las diferentes comunidades de fe perciben y practican sus creencias. Tal como en Isaías 48, donde se nos recuerda que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, lo cual subraya la perdurabilidad y relevancia continua de las Escrituras en cualquier forma que sean transmitidas o traducidas. La conversión de las Escrituras al griego amplió su accesibilidad a un público diverso, incluidos los judíos helenizados y los primeros adeptos al cristianismo. No obstante, este proceso de traducción introdujo variaciones en la interpretación de ciertos textos debido a las distancias culturales y lingüísticas entre el hebreo y el griego. Un análisis importante es la relación entre la Septuaginta y la Vulgata, esta última siendo una traducción latina de la Biblia realizada por San Jerónimo en el IV siglo.
La Vulgata se adoptó como la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Romana, influyendo profundamente en la teología y las prácticas litúrgicas de Occidente. Mientras que la Septuaginta se originó para atender a los judíos de la diáspora en el ambiente helenístico, la Vulgata fue creada por encargo del Papa Dámaso I, con el objetivo de homogeneizar y estandarizar las variadas traducciones latinas de la Biblia existentes en aquel entonces. Jerónimo se basó principalmente en el texto masorético y en menor medida en la Septuaginta para la traducción del Antiguo Testamento, buscando adherirse lo más cercanamente al original hebreo. La Vulgata marcó un legado duradero dentro de la Iglesia Católica Romana, no solo como un texto para la liturgia, sino también como base para el desarrollo teológico y doctrinal católico. En contraste, la Septuaginta continuó ejerciendo influencia en las iglesias ortodoxas del Este y en los primeros estudios bíblicos cristianos. La Reforma Protestante del siglo XVI propició una revisión crítica de los textos bíblicos. Figuras reformadoras como Martín Lutero optaron por el texto masorético para el Antiguo Testamento, descartando los libros deuterocanónicos incluidos en la Septuaginta y en la Vulgata. Las Biblias protestantes no incluyen los libros deuterocanónicos de la Septuaginta, adheriéndose rigurosamente a los textos del canon masorético. Esta exclusión se basó en la creencia reformadora de que estos textos adicionales carecían de inspiración divina y por ende no debían ser parte del canon bíblico. Lutero llevó a cabo la traducción de la Biblia al alemán, empleando el texto masorético para el Antiguo Testamento y el texto griego para el Nuevo Testamento. Esta obra influyó significativamente en otras traducciones protestantes, incluyendo la Biblia King James, que también omite los libros deuterocanónicos en su canon. Los hallazgos en Qumrán, descubiertos a mediados del siglo XX, son cruciales para comparar con la Septuaginta. Estos manuscritos, que datan desde el tercer siglo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo, contienen textos en hebreo, arameo y griego, y muestran variaciones textuales dentro del judaísmo del Segundo Templo. En ocasiones, los textos de Qumrán concuerdan más con la Septuaginta que con el texto masorético, sugiriendo que la Septuaginta pudo haberse basado en versiones hebreas distintas a las que luego se estandarizaron como masoréticas. Estos encuentros apoyan la idea de que la Septuaginta preserva tradiciones textuales antiguas que también eran prevalentes en el judaísmo del Segundo Templo. Los manuscritos de Qumrán ilustran la diversidad textual que prevalecía en el judaísmo durante el período del Segundo Templo, exhibiendo variadas versiones de ciertos textos bíblicos. Esta heterogeneidad textual sugiere que la comunidad de Qumrán no se adhería a una versión estándar única de las Escrituras, lo que subraya la validez de la Septuaginta como una representación fidedigna de las Escrituras hebreas de esa era. La relevancia de la Septuaginta para los primeros cristianos es indiscutible. Los autores del Nuevo Testamento, incluyendo a los evangelistas y a Pablo, recurrieron a la Septuaginta para sus citas del Antiguo Testamento. Esto se manifiesta en las numerosas referencias y alusiones que se alinean más con la versión de la Septuaginta que con el texto masorético. Diversos versículos del Nuevo Testamento reflejan directamente la influencia de la Septuaginta. Un ejemplo claro se encuentra en Mateo 1:23, donde se cita Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, usando la palabra griega pártenos, virgen, en lugar de alma, joven mujer, como aparece en el texto masorético. La Septuaginta fue fundamental en la formación de la teología cristiana inicial. Los conceptos de salvación, mesianismo y profecía se interpretaron a través del lente de la Septuaginta, influenciando profundamente la comprensión cristiana de estos temas.
Además, proporcionó un léxico teológico que fue incorporado por los escritores del Nuevo Testamento y por los padres de la Iglesia primitiva. Aunque la Septuaginta comenzó como un texto judío, su adopción y adaptación por los cristianos, junto con las diferencias textuales, condujeron a su eventual rechazo por parte del judaísmo rabínico. Durante el siglo II d.C., los rabinos, preocupados por las discrepancias interpretativas y la apropiación cristiana de sus textos sagrados, reafirmaron el texto masorético como la versión autorizada de las escrituras hebreas. El rechazo de la Septuaginta por los rabinos también respondió a la creciente distinción entre judaísmo y cristianismo. Los líderes judíos buscaban mantener la pureza de sus textos y evitar las confusiones doctrinales que surgían de las interpretaciones cristianas basadas en la Septuaginta. La consolidación de la Mishnah y el Talmud en los siglos II y III de Cristo fortaleció el uso del texto masorético dentro del judaísmo rabínico. Estas compilaciones, fundamentales en la ley oral y la interpretación rabínica, no solo emplearon el texto masorético, sino que también reforzaron su autoridad en la tradición judía. La Septuaginta, con sus variaciones textuales, libros deuterocanónicos y traducción al griego, presenta un contraste enriquecedor con otras versiones bíblicas. Su papel en el desarrollo del cristianismo primitivo, su recepción crítica en el judaísmo rabínico y su influencia continua en la teología y la filosofía subrayan su trascendencia histórica y espiritual. Si bien ha sido dejada de lado por ciertas corrientes, la Septuaginta evidencia el impacto transformador de la traducción y la interacción cultural en la evolución de los textos sagrados. Este análisis no solo muestra las divergencias entre la Septuaginta y otras escrituras bíblicas, sino que también destaca su función vital en el mantenimiento y la propagación de las escrituras a través de los tiempos. Hoy en día, la Septuaginta sigue siendo invaluable para investigadores y creyentes, ofreciendo una perspectiva singular sobre cómo las escrituras y la fe han trascendido culturas y épocas. La Septuaginta, una de las primeras adaptaciones de las escrituras hebreas al griego, cuenta con textos ausentes en el canon masorético. Estos documentos adicionales, denominados libros deuterocanónicos o apócrifos, han enriquecido el corpus judeocristiano a lo largo de la historia con una amplia gama de narrativas, enseñanzas y análisis teológicos. Estos escritos, aceptados en el canon de la Septuaginta pero no en el hebreo tradicional, incluyen Tobit, Judith, la sabiduría de Salomón, el Eclesiástico, Sirácida, Baruch y los libros de los Macabeos, cada uno ofreciendo una dimensión única histórica, teológica y literaria. Tobit cuenta la vida de un israelita de la tribu de Neftalí, residente en Nínive tras el exilio norteño. A pesar de las circunstancias adversas, su devoción a la ley y la piedad no flaquean. La trama se centra en temas como la fe, la equidad y la asistencia divina por medio del ángel Rafael, quien asiste a Tobías, hijo de Tobit, en su misión para resolver una deuda y casarse adecuadamente. Judith narra las hazañas de una viuda judía que con astucia y coraje salva a su gente del cerco sirio. Al infiltrarse en el campamento enemigo y decapitar al general Holofernes, provoca el retiro de los asirios. Este texto es valorado por su énfasis en la confianza en Dios y la importancia de las figuras femeninas en las Sagradas Escrituras. Atribuido tradicionalmente a Salomón, aunque compuesto más tarde, este libro explora temas como la inmortalidad del alma, la rectitud divina y la sabiduría como un regalo de Dios. Ha influido notablemente en la teología cristiana, particularmente en las ideas sobre el más allá y la justicia celestial. Conocido también como el libro de Ben Sirá,
El Eclesiástico es un compendio de proverbios y consejos morales escritos por Jesús, hijo de Sirá. Este libro brinda directrices sobre cómo vivir una vida virtuosa y devota, tratando temas como la amistad, la familia y la lealtad a la ley. Aunque algunos círculos han marginado la Septuaginta, esta versión sigue siendo una prueba vital de cómo la traducción y la interacción cultural han modelado la historia de los textos sagrados. Este contraste no solo ilumina las diferencias con otros escritos bíblicos, sino que también subraya su papel fundamental en la conservación y diseminación de las Escrituras a través de los tiempos. La Septuaginta continúa siendo un recurso inestimable para eruditos y creyentes, ofreciendo una visión única sobre la evolución de las Escrituras y la fe a través de diversas culturas y épocas. Esta traducción antigua incluye varios libros no encontrados en el canon del texto masorético. Estos textos adicionales, denominados deuterocanónicos o apócrifos, enriquecen el legado judío-cristiano con una variedad de narrativas, enseñanzas y perspectivas teológicas que han perdurado a lo largo de los siglos. Los textos deuterocanónicos, aceptados en el canon de la Septuaginta, pero no en el canon hebreo tradicional, incluyen obras como Tobit, Judit, la sabiduría de Salomón, el Eclesiástico, Sirásida, Baruc y los libros de los Macabeos. Cada uno ofrece un contexto único histórico, teológico y literario. Eclesiástico se destaca por su énfasis en la sabiduría práctica, vinculándola estrechamente con las enseñanzas de la Torá, reflejando principios como los expresados en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Baruc, atribuido al escriba de Jeremías, incluye oraciones y confesiones de pecados, así como una carta supuestamente enviada por Jeremías a los exiliados en Babilonia. Este libro resalta la importancia de la obediencia a Dios y la esperanza en la redención divina, temas que resuenan con pasajes como Jeremías 29:11. Los libros de los Macabeos documentan la resistencia judía contra la dominación helenística de los seleucidas en el siglo II a.C. El primer libro relata la revuelta encabezada por Matatías y sus hijos, especialmente Judas Macabeo. El segundo libro, aunque cubre algunos de los mismos eventos, adopta un enfoque más teológico y destaca milagros divinos y la resurrección de los muertos, alineándose con doctrinas como las discutidas en 2 Macabeos 7 sobre la resurrección. Los libros deuterocanónicos ofrecen una perspectiva histórica valiosa sobre el período intertestamentario, marcado por grandes cambios y desafíos para el pueblo judío. Estos textos son esenciales para comprender eventos como la revuelta macabea y la celebración de Hanukkah. Además, han influido profundamente en la teología cristiana, integrando enseñanzas sobre justicia, sabiduría e inmortalidad del alma. Desde una perspectiva literaria, los libros deuterocanónicos añaden riqueza al canon bíblico con una diversidad de géneros y estilos, desde narrativas heroicas hasta literatura sapiencial, proporcionando formas variadas de explorar y expresar la fe. La canonización de estos libros ha generado debate, especialmente durante la Reforma Protestante, donde reformadores como Lutero favorecieron un canon más restringido basado en el texto masorético, mientras que la tradición católica y ortodoxa ha defendido su inclusión debido a su uso histórico en liturgia y enseñanza. La presencia de estos textos en la Septuaginta también subraya la diversidad textual y la fluidez del canon bíblico en los tiempos del Segundo Templo, resaltando la complejidad de la transmisión y la interpretación de las escrituras sagradas. Los rollos del Mar Muerto han desvelado que, durante el tiempo del Segundo Templo, no se seguía una única versión de las escrituras, sino que existían múltiples interpretaciones y variaciones textuales.
Este hallazgo apunta a que la Septuaginta refleja solo una de las numerosas tradiciones textuales existentes en aquel periodo. Los textos que la Septuaginta añade han ejercido una influencia duradera tanto en el pensamiento judío como en el cristiano. Estos han servido como fuente de numerosas narrativas, enseñanzas y meditaciones que se han perpetuado a lo largo de los siglos. A través de prácticas litúrgicas, trabajos literarios y estudios académicos, estos escritos siguen siendo fundamentales para el legado espiritual de nuestras sociedades. En la liturgia y devoción personales, especialmente en las tradiciones católica y ortodoxa, los libros deuterocanónicos se continúan leyendo y venerando. Las enseñanzas que abordan temas como la fe, la justicia y la sabiduría siguen siendo relevantes y se aplican a la vida de los creyentes modernos. Estos textos también han inspirado obras de arte y composiciones musicales, enriqueciendo así la experiencia espiritual de las comunidades de creyentes. En el ámbito de la investigación académica, los eruditos exploran los libros deuterocanónicos